¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. Marianela, ¿qué tal? Emocionada, ¿qué te puedo decir? Nuevos aires, nuevas luces, siempre poniendo en escena las medianas, pero nos renovamos. Estrenamos radio súper tecnologizada, con mucho más nivel, así que estamos pasando de pequeña a mediana nosotros. Y estamos tal cual, estamos creciendo y estamos saliendo también en vivo por YouTube, así que vinimos muy arreglados hoy. Venimos más pintones, digamos. Claro. En el caso de Marianela se nota, en el mío, bueno, hago lo que puedo. Pitucos. Hago lo que puedo. Sí, pitucos, ahí está, y así pegamos un viejazo, que para mí no es tan viejazo porque más o menos lo tengo incorporado. Bueno, un poco para contarles a los oyentes de Radio Cultura de qué se trata M de Medianas. Apuntamos a las empresas que ya no son micro ni pequeñas, sino que están entre los 30 y los 300 empleados y que tienen problemas muy distintos al resto de las pymes. Un poco las medianas son las olvidadas dentro de la sigla pyme, porque el foco suele estar puesto en lo que se llama los boliches. Así es. O las pequeñas que reman y reman para sobrevivir. Las medianas han sobrevivido, tienen más de 20, 30 años la mayoría de ellas. Ya las familiares tienen varias generaciones trabajando adentro. Y, por supuesto, tienen otra gestión, otra forma de llegar a los negocios. Sí, y a veces decimos que son como nuestras adolescentes, ¿no? Porque eso de carecer, no son de aquí ni son de allá. Sin embargo, así todos son o proveedoras de multis, se integran a sus cadenas de valor, también cumplen un rol importante en la exportación. Pero bueno, con todas estas características en ese como tira y afloje en el crecimiento, tienen una complejidad que les es propia y por eso a nosotros nos gusta decir que las ponemos en escena y que activamos el GPS de las medianas, ¿no? Como para ver cuál es la hoja de ruta. Y bueno, y para eso siempre tenemos guías, aliados y estrategas que nos acompañan a surfear la ola de la mediana. Completamente. Y además siempre apuntamos a traerles soluciones. Digamos, sabemos que hay situaciones difíciles en Argentina, quién no lo sabe, pero en lugar de transformar esto en un paño de lágrimas, lo que queremos es realmente acercarle alternativas, caminos concretos y miradas un poco más de mediano y largo plazo para salir de la coyuntura, que ya para la coyuntura tenemos a los medios tradicionales o cotidianos que nos informan. Bueno, y dentro de todo esto, nuestra primera invitada de nuestro nuevo ciclo es Paula Chmielnicki. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, un placer y un honor participar de este primer programa debutando en esta radio. Mirá que hoy muy sos afortunada. Nuestra voz del vehículo. En hoy vez de la voz de la española de Google cuando nos guía, hoy te tenemos a vos como nuestro faro de las medianas. Nuestra Sherpa. Bueno, Paula, a pesar de su juventud, tiene una larga carrera, primero como gerenta en diferentes empresas importantes, varias de ellas del ambiente metálico, digamos, metalúrgico, metalmecánico. Fierros. Pero encanta. Desde 2011 estás al frente de la consultora PCH. Sí, señor. Además, Paula es ingeniera industrial por la Así es. UBA y egresada de Nacional Buenos Aires, que también todos los egresados de Nacional Buenos Aires tienen esa pertenencia. Hermanos en el aula y en la vida, le dicen. A Así veces es. a algunos no nos da tanta vergüenza, a otros, bueno, capaz que no lo dicen de primera. Mis dos hijas siempre lo niegan y lo exponen. Estamos en esa, sí. Alternativamente. Pero ¿por qué la tenemos a Paula hoy en M de Medianas? Porque es una de las más brillantes, yo diría la más brillante de las consultoras de la nueva generación para las pequeñas y en particular para las medianas. Y como para romper el cubito, Paula, el sinónimo que en general se asocia con tu nombre y con tu consultora es la palabra profesionalizar. Y me parece que por ahí hay un carril muy rico para empezar este diálogo, ¿no? Es el salto entre la pequeña, desorganizada, familiar, con un dueño, sol, que irradia a todos lados, y la mediana,
el papel de los profesionales o la actitud del dueño hacia los profesionales? La diferencia generalmente en los inicios, en ese caso y paso, es la épica, ¿no? La pequeña tiene como esa épica de somos poquitos, todos hacemos todo, y la mediana ya está como en un estatus de, bueno, hay cosas que ya las sabemos hacer, ya tenemos digamos, ingresos buenos porque tenemos muchas personas, entonces evidentemente hay un impacto mayor, pero bueno, no se zafa de algunas cuestiones. Cuando nosotros hablamos que profesionalizamos pymes en PCH, y para nosotros profesionalizar implica responder cómo, quién y cuánto. Cómo se hacen las cosas, que son los procesos, quién, que son las personas, y más que las personas los roles, y cuánto, que son las métricas. Entonces, en las medianas, entendiendo, los ingenieros simplificamos mapas, hacemos simplificaciones, ¿no? O sea, yo voy a decir que un mapa son 3 rectángulos. Entonces, los procesos para nosotros son estratégicos, clave y de soporte. Los estratégicos están en el órgano sensible del empresariado, que es cerebro-bolsillo. ¿A dónde voy y con cuántos recursos? Los claves son el sanguchito entre lo que el cliente pide y lo que el cliente recibe. Es la razón de ser, la operatividad de la empresa. Y los de soporte son los que le hacen pie a esos procesos. En las empresas medianas, necesariamente, por la ley o por la fuerza, los dueños no pueden participar en los 3 estadios. Claro. Entonces, esa profesionalización y esas formas de trabajo se tienen que delegar en otros, que son los mandos medios. Por eso se convierten en medianas. Lo que pasa es que no solo, digamos, una mediana no solo es más profesional por ser más grande, sino por identificar a esos profesionales o esas formas de trabajo que los dueños ya no van a seguir haciendo. Y eso es un tira y afloje, ¿no? No está resuelto en las medianas. Claro. ¿Te ha pasado bajo el término de profesionalización, que sientan que se va a perder esto que decías de la épica, el arraigo, ese sol que se tiene que convertir en el centro, pero que empiezan a haber otros planetas alrededor? Sí. Miedo a perder la cultura. ¿Cuál es el principal tabú en decir profesionalizar? Eso que acabas de decir. Echamos a mi cuñado, echamos a mi primo y traemos. Claro. Bueno, cuando entramos a una mediana preguntamos cuántos familiares hay. Para entender el grado de nudos que hay. Viste que se habla de los cuellos de botella. Bueno, contame los nudos antes. No, a veces hay empresas que lo logran con mucho éxito y hay otras que, bueno, que tienen esas contracturas, digo yo. Sí, lo que acabas de decir es tal cual. Esto de crecer enfría la cultura. Bueno, primero tenemos que definir qué es cultura. Perfecto. ¿No? Y la cultura, resumidamente, es qué hacemos cuando nadie nos ve. Cómo hacemos las cosas. Son los valores que tiene la empresa y cómo nace con la confianza, el cumplimiento, la honestidad, la velocidad, como todo lo que ese dueño o dueña imprime al inicio de un negocio. No es que se enfría, lo que pasa es que se convierte en un laburo adicional, contagiar esa cultura y utilizar esa cultura, esos valores, como filtro para las cosas, para las decisiones que vas a tomar, ya sea de incorporar personas o de seguir distintos caminos. Entonces, no se enfría. Para mí es al revés. Debería potenciarse. Claro, eso pensaba, porque quizás a la cultura, para empezar a transmitírsela a 150, 175, 200 empleados, de alguna manera hay que, no sé si es tangibilizarla la palabra, ¿no? Pero darle forma al storytelling, a esos valores, empiezan a haber estatutos. Si no, ahí creo que se termina perdiendo, ¿no? Viste que es muy clásico que cuando entras a una empresa, una mediana o una grande, generalmente o en los escalones o en las pizarras están los valores. Uno de los ejercicios que yo hago es cuando tengo la entrevista con alguien, con un mando medio, hacemos una tapadita, le digo, decime los 5 valores de la empresa. No, o capaz que me los dicen, ¿no? Honestidad, integridad, todos tienen. ¿Quién va a decir yo no soy honesto? Tal cual. Bueno, yo pienso que desde la puerta de entrada, cuando tomás personas, incorporás gente, vos tenés que contar quién sos, cuáles son los valores. ¿Cuáles son? Te voy a dar un ejemplo propio. Nosotros somos chiquitos, somos 25, pero una de las cosas que decimos es, nosotros tenemos que dar más de lo esperado. Porque lo nuestro es un servicio, ¿no? Y esto se lo propongo a muchas empresas de servicio. Y eso es un valor. Si vos vas a estar contando las horas, los minutos, los segundos, y no, capaz que no sos.
para trabajar con nosotros. Como no, Estamos conversando con Paula Chimielnicki, que es la consultora y titular de PCH, que asesora en particular a empresas pequeñas y medianas. Cuando van a verte, a pedirte ayuda, porque llegan por un contacto, por un amigo, por un colega, los empresarios ya llegan con el caballo cansado, es decir, vos ya tenés medio trabajo hecho, ¿viste? Cuando el psicoanalista recibe a un paciente que ya va con actitud de hacer terapia. O vos tenés que romper ahí muchas cosas. Y segunda, ¿van cuando están creciendo o van cuando están hocicando, cuando están cayéndose? pasan las dos a la final. A veces, algunos llegan con el caballo retobado, no todos llegan con el caballo cansado. Sí, es cierto que la gran mayoría de los que se acerca con una problemática donde dicen yo necesito ayuda. Lo que pasa es después haces doble clic y es muy difícil hablar de desvirtudes o malas formas de trabajo, claro. Porque lo nuestro es buscar el error, buscar, digamos, una inconsistencia para poder mejorarlo. Claro. Y algunos quieren, pero se resisten. Yo digo la del bombero piromaníaco. Viste que el clásico es, bueno, yo trabajo, hacen de un bombero, apaga incendios, las urgencias. Bueno, la primera parte es dejar de generarlos, claro, ¿no? Claro. Entonces tengo de los dos perfiles. Y en cuanto, la otra pregunta? No, si es crecimiento o crisis. Bueno, algunos ya llegan con las cenizas. Pero con las dos. Más con las crisis. Hay dos tipos de crisis. Está la crisis de nos vamos a la B, esto cambió, que es lo que está pasando ahora, que hay que ponerse fit, como ahora de la puerta para adentro hay que ser mejor, no es que lo vamos a encontrar afuera. Y hay otras crisis que ojalá que vuelvan, pero que fueron de los últimos años, sobre todo desde la pandemia, que son las crisis de crecimiento, que tienen que ver con situaciones extraordinarias para esa compañía, donde se revoluciona la venta o se revoluciona un producto y eso genera un estrés y una tensión en las formas de trabajo. Entonces, de las dos. Ahora estamos en la segunda, en la de, che, hasta ahora me compraron y ya no me compran. Porque además la inflación dejó de tapar, digamos, la baja de inflación dejó de tapar errores o sobrecostos o... Sí, la estabilidad, entre comillas, vamos a decir, que estamos viviendo en este momento, porque no voy a dar la opinión de si está bien o si está mal, pero esta estabilidad hace que las personas recuerden precios, calculen, verifiquen sus estructuras de costos. Entonces, el problema ya no lo podés enjuagar en el otro, en el desconocimiento del otro. Ahora hay que entender que es posible que haya rentabilidades que durante este tiempo fueron muy altas y ahora ya no. Claro. Es posible que haya rentabilidades que sigan bajando y que estructuras que antes funcionaban ahora ya no funcionen. Bueno, eso es la ingeniería industrial que yo estudié, la verdad. Claro. Es eso, hasta el momento era todo contraintuitivo. Ahora se vuelve todo más fino, en el sentido de no puedo sobredimensionar, porque eso es un costo que después no puedo absorber. Entonces tengo que ir justo. Y no saben ir justos porque no saben planificar. Y si tuvieras que tomar dos señales, dos solas, espada contra la pared, ¿cuáles son esas dos señales que el empresario tendría que mirar para decir, acá estoy con problemas? Indicadores. Que no tengan indicadores, es el primero. Claro, esa es una red flag. Bien, perfecto. Cuando prendes el GPS y la española no te habla, bueno, esa es la primera, como decir, che, es muda. Esa es la primera. Y la segunda es que cuando él no está, nadie toma decisiones. Bien. A veces, viste que hay una frase muy conocida de tiempo es dinero. Uh-huh. Si bien las medianas usualmente tienen mandos medios desarrollados y hay un pulmón, un buffer entre la estrategia y la bajada, todos se quedan esperando a ver qué dice el dueño o la dueña. Bueno, eso es una red flag grande. Bien. Y cuando llegás a las empresas, recién dijiste algo que me pareció súper interesante, que es hay que ponerse fit, pero mirando desde adentro, empezar por el mea culpa. Uno sabe, ya no se habla de dieta, se habla de alimentación saludable, de que sea sostenible. ¿Cuáles son los, no sé si principales cuellos de botella, o por lo menos una primera división de categorización? ¿Están en áreas más como duras o tienen que ver con recursos, con maquinaria, o tienen que ver con las partes más soft? Esto ya estabas recién poniendo sobre la mesa el delegar, ¿no? O que no se toman decisiones si no estoy.
con todas y a veces sale de cajón cuál es la principal. Pero en este momento lo que urge es la economía de la empresa. Entonces, todo lo soft ya se ve desde antes, digo, y se pone más en relieve cuando hay menos recursos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la eficiencia o de esos cuellos de botella que vos decís, la mejor forma de darse cuenta para estar fit o saludable es mirando el cuadro de resultados, que es, volviendo a simplificar, lo que entra, lo que sale, claro, lo que se le paga al fisco y lo que queda. Bueno, cuando vemos lo que sale, ahí podemos clasificar y estructurar algunas cuestiones. Hay algunas que se ven, que las ves, que no sé, no es lo mismo atender una fábrica de 100 personas que atender una empresa de servicios de 100 personas. En la fábrica vos la recorres y te das cuenta dónde sobra plata, dónde te podés ajustar un poco, en los desperdicios, en cómo se ve, en cómo te movés, en el desorden. Eso es dinero y es de cajón. Ahora, en empresas de servicio es un poco más difícil porque no lo ves, tenés que prestar atención a cómo hacen las cosas. Y eso tiene que ver con las formas de comunicación, cómo resuelven un problema, la cantidad de veces que aparece el mismo problema. Entonces, el abordaje es el mismo porque es desde el estado de resultados, qué sé yo. Imagínate que tenés un call center. La cantidad de llamados que podés atender. Eso es un número, es un fijo. Si no mirás cuántos hay por arriba, cuántos hay por abajo, no podés mejorar. La duración de una llamada. Bueno, a veces que por más sonso que parezca, hay cosas que no se miden y al medirlas o al establecer una forma de medir, te empezás a dar cuenta por dónde se puede mejorar. A veces mejorar no significa con recortar, a veces significa con usar mejor. Tal cual. O no sé, justo dabas el tema del call center. A veces tenés capacidad ociosa y en vez de hacer solo receptivas las llamadas, salir proactivamente, no sé, a vender, a ofrecer otro tipo de combinaciones de productos, upselling. A veces está en el a dónde reubico ese recurso, y me gusta esto de aclarar que no siempre es recortar, porque si no parece que cuando llega a una consultoría es optimizar. Claro, si no parece que es la motosierra. No, claro, no es la motosierra. A veces es un bisturí y a veces no, a veces es usar mejor. Eso que estás diciendo es muy frecuente. O sea, me pasó la semana pasada, el viernes terminé con un caso así, que hay empresas cuyo producto o servicio no lo venden, se los compran. Claro. Entonces, cuando se viene la mala o cambia la tecnología o cambian las condiciones, tienen el primer cuello de botella en la venta, en la operación. Entonces, bueno, tenés que buscar cómo ocupar esa capacidad. Tercerizar, buscar nuevos productos, nuevos mercados, es una forma. No siempre hay que recortar. Lo que pasa que tiene menos épica. Eso, claro, lógico, bueno, lógico. Para nosotros estamos muy acostumbrados a la épica, los argentinos. Esto que decís es clave porque hemos entrevistado en el programa a muchas empresas de producto, pero que dicen, llegan por el producto y se quedan por el servicio. Porque no tenés que ser exclusivamente o de producto o de servicio. Nos ha pasado de... Es que esa es una característica distintiva ahora, porque las empresas de producto, ahora que salen a competir, si no mejoras el servicio... Mira, te cuento el caso, una M de mediana, 125 personas dedicada a la comercialización de productos de librería. Uh-huh. Me llama el hermano que está ocupado de la parte de economía y finanzas. Me dice, bueno, se me fue la gerente de finanzas, no tenemos bien los números, tenemos que ordenar acá. Todo bicho que caminaba para la administración, eso es una ley. O sea, el tipo me llamó porque recibía algunas inconsistencias. Le digo, ¿y la operación? Bueno, tenemos 3 galpones, estamos separados. Y ahora que tus clientes van a empezar a importar lo que vos vendés. No, lo que pasa es que nosotros usamos el depósito para guardarles la mercadería a comerciantes que no tienen depósitos grandes. ¿Y cuál es tu promesa de entrega? No, ellos saben que en 48 o 96 horas las tenemos. Le digo, tenés que bajar a 24, porque te van a competir. Ah, de eso se ocupa mi hermano. ¿Sabés que mi hermano me lo venía diciendo eso? Yo no le daba bolilla. Digo, bueno, ¿vos querés que tu caja ruede más rápido? Tenés que meter servicio. Entonces, sí, no se trata solo de recortar, acomodar, sino de identificar realmente, y esto concatena con lo que dijimos al principio de los valores, identificar realmente qué es lo que vendés y cómo lo vendés, cómo te perciben los que vendés. No sé, qué sé yo siempre voy al café,
donde me atiende mejor. Claro. No sé si es el mejor café, Claro, pero es el claro. café donde Donde te ya me saludan. siento cómoda. Hola, Paula, lo de siempre. Claro. Te hacen seguimiento y corrigen y están atentos. Bueno, digamos. hay que ser Sí. un poco más seductor en lo que hacemos. Antes estábamos un poco más salvajes. Si nos quieren escribir o dejar mensajes, lo pueden hacer en el celular de la radio, que es el 11 5577 1192. Estamos con Paula Chmielnicki, que es la titular de PCH y consultora de empresas pequeñas y medianas. Paula, vos venís bien formado, muy formada en operación, ingeniería industrial, mucho fierro, mucha organización, mucha administración, y supongo que tenés buen diálogo con los dueños, fundadores, CEOs que vienen de ese palo. Es decir, del metalúrgico que viene del metal o del médico que, digo médico porque viene de curar, digamos, no tanto del comercial que ha armado la empresa vendiendo y que lo operativo, lo tecnológico, digamos, la tecnología sustantiva la mira un poco con más distancia. ¿Es así o cómo es esa mezcla entre consultor y cliente cuando vienen de miradas distintas o de formaciones distintas? Mirá, es cierto que la experiencia y ¿cómo se dice? El arquetipo del ingeniero es el que hace cosas, pero el empresario argentino, metalúrgico, plastiquero, necesariamente se convierte en un poco comerciante. Y si no se convierte él, tiene a alguien al lado. Okay. Y muchos, con la transformación, digamos, con los vaivenes que tiene nuestro país y las condiciones para trabajar y para desarrollar sobre todo industria, muchos se reconvirtieron alguna vez en el pasado. Vieron a sus abuelos o a sus padres o ahora en este instante muchas fábricas convirtiéndose en importadoras de productos que suelen fabricar o de complementos. Hay un mix. Ahí está como también el estereotipo de que el comerciante es más bartolero, y no es tan así. No es tan así. El comerciante tiene más el pulso de la velocidad, de Claro. rápido, le pongo un margen Claro. y después enjuago todo. El industrial capaz que es un poco más lento en eso y se fija un poquito más en el proceso o se enamora mucho del producto, pero hay de los dos. Hay de los dos. Si tengo que hacer un corte de lo que más llega ahora, y ahora hay más. Nosotros tenemos, no sé cuántas empresas habremos atendido, más de 300 seguro. Hay un viraje, no hay tantos industriales como antes, o la parte industrial es menor con respecto a la comercial. Hay muchas partes del comercio exterior hace que se generen otros procesos, otros intereses y otra forma de sobrevivir. Y otras tecnologías. O sea, en la pandemia fue, bueno, hay que saber vender por internet. Y vos decís, ¿cómo podía ser que no sabían vender por internet si Mercado Libre lo usamos hace un montón de años? Bien. Bueno, eso aceleró un montón de cuestiones, mismo con los industriales también, aquellos que tenían una marca posicionada y que sin los distribuidores o los comerciantes que no sabían vender por internet tuvieron que aprender. Vamos a hacer una pausa ahora, Paula, pero te quiero dejar una pregunta para el retorno. En esta coyuntura, donde hay tanta presión importadora y mucha crisis y mucho cuestionamiento y mucha mirada hacia adentro de si nos conviene o no seguir produciendo en talleres, en fábricas, ¿vos qué le recomendás o qué plan B le decís al industrial que te plantea este dilema? Volvemos enseguida con Paula Chmielnicki aquí en M de Medianes. Así es. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante.
Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. 3 escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Muy bien, retomamos acá con Paula Chimielnicki en M de Medianas y quedó pendiente esta pregunta. ¿Qué pasa cuando en la coyuntura actual, tratamos de no entrar tanto en la coyuntura, pero es medio irremediable? No podemos esquivarla. No podemos esquivarla. Te dicen los productores, los fabricantes, estoy importando a menor valor del que me cuesta a mí fabricar, digamos. ¿Qué les recomendás vos o qué decís? Mira, la Argentina es cambiante, no te juegues todo eso. Mira, la Argentina es cambiante, no tengo la bola de cristal. Pensemos, juntémonos en una mesa estratégica para analizar el futuro potencial de ahí o a cambio. Nosotros en PCH tenemos una metodología que se llama GPS, que tiene como fin armar un plan estratégico en una página. Y es una metodología basada en una metodología americana que mira a 10 años y a 20. Y nosotros miramos a 5 o a cambio de gobierno. Claro. Entonces nos sentamos en ese espacio. Ahora, una de las primeras cosas que hacemos es darle la extrema unción a algunos que no van a poder competir, pero sí pueden ver cómo se pueden reconvertir o qué parte de la cadena de valor pueden ocupar, si una porción más pequeña o integrarse verticalmente, horizontalmente a otras cosas. Una clásica que usamos es una matriz donde buscamos los productos que se hacen, los productos que compiten, los mercados actuales y los mercados nuevos. Entonces, usamos eso, ese sustrato como disparador para conversar y para ver, cuál es el plan. A veces, y a veces hay realidades que es mejor enfrentarlas lo antes posible. Y a veces hay otras cosas que, no estemos tan deprimidos porque esto tiene posibilidad. Claro. En el mundo textil es muy difícil, la baja de producción y todo el tema de las importaciones con hasta mercado. Ayer escuchaba lo de la denuncia. Lo de la denuncia de Mercado Libre, ya es entre grandes, ¿no? Las empresas textiles es contra Temu, decís vos. Claro, contra Temu. Las empresas que tienen tecnología invertida, y es re difícil porque hay máquinas que todavía no se amortizaron y que capaz que no sabemos cuándo le va a entrar producción o de qué forma o para qué. Ahí lo que sucede también es que hay que elegir qué partido jugar. Si el de super lujo, exclusividad o el que es más masivo. Venimos acostumbrados al medio mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a dimensionar para todos. Bueno, esa es una de las... Lo mejor que podemos hacer es elegir qué conversaciones tenemos que tener. La solución, a priori, no la sé. Me gusta cuando a veces nos pasa que en las empresas a veces los sectores como de marketing suelen estar como relegados, o esto que vos decías de apagar incendios, ni hablar quienes trabajamos con marketing digital, que hay como todavía mucho movimiento y convulsión. Pero vos traías recién a colación algo de nombrar matrices. A mí me hizo acordar a una que llaman SOF, ¿no? SOF es esa. Bueno, cómo volver muchas veces a las bases sigue siendo importante, y a veces se requieren de perfiles como el tuyo que se acerquen y digan, esto recién dijiste, importa a quién le hablamos. Y ahí yo empezaba a pensar en el segmento. Muchas veces no podemos llegar a todos, como decías, o le das la extrema unción a un producto, pero quizás hay un nuevo segmento para el que va ese producto. Entonces, qué importante este acompañamiento de volver a trabajar esas partes, porque en contextos de costos muy ajustados, marketing es como, marketing. No, y vos dijiste una estrategia, un plan en una carilla. Ahora, siempre
está esto de el hay que, ¿no? Hay colegas que en LinkedIn dicen, bueno, el monstruo del pensé que, en hay que. ¿Cómo los acompañás de la estrategia a que empiece esa caja que decías a girar, ¿no? De llevar a la acción y que no les quede en un cajón que ese PDF, Drive o lo que sea que hayan armado juntos? Bueno, es una práctica. Es una práctica, es un ejercicio bueno, como cualquier otro. Es una práctica. Vas a terapia, vas toda la semana. Vas al gimnasio, vas un par de veces por semana. El plan estratégico es mandatorio. En esta época es mandatorio. Lo mismo que el presupuesto. O sea, que trabajemos sin presupuesto ya no podemos trabajar sin presupuesto. Es una cosa ridícula. Pero con el plan estratégico no se puede no trabajar. ¿Por qué? Porque es la única forma que vos tenés de contarle a tu gente para qué lado vas. Claro. Si vos le explicás a las personas para qué lado vas, qué sí y qué no, deja de haber redundancias. Esa es la eficiencia mayor. Ahora, hay que. Hay que nombrar cuáles son las 10 iniciativas del año. Perfecto. Tener, por ejemplo, una profundización en el conocimiento y uso del marketing. Hay empresas medianas que no tienen marketing interno, que tienen un volumen de personas, pero no se dan el lujo de tenerlo porque no pueden, porque no saben. Bien. Bueno, buscar una empresa marketing. ¿De qué queremos hablar y para qué queremos hablar? Bueno, dejarnos conducir y explicar cuál es nuestro objetivo. Si vos contratás a alguien de marketing y ese de marketing que te conoce hace 5 minutos, te va a decir lo que vos tenés que hacer, que haces hace 40 años y no es un buen plan porque se van a frustrar los dos, tanto el que contrata como el que es contratado. Eso lo vemos un montón de veces. ¿Cómo hacemos para que baje el hay que? Bueno, hay que poner las iniciativas, hay que escribir el plan. Y tan importante como tener un plan es contarlo, comunicarlo. Y roles, dijiste también. Cuando lo comunicamos, en esa comunicación tenemos que decir quién va a cumplir cada rol de esas iniciativas. Y después practicamos, o sea, ese plan, ponele que lo haces a 5 años, lo bajás a 1 año, ese año lo dividís en trimestres y esos trimestres los dividís en 1 mes. Entonces vos sabés que hay goles que tenés que meter por trimestre. Perfecto. Bueno, esas son mesas de conversación que se dan generalmente en los mandos medios, en las gerencias, junto con la dirección, a veces ocupan el doble rol. Y son conversaciones que hay que tener con esto fue escrito y esto pasó. Y sirven muchas veces, y este es el mejor ejercicio, como un espantador de distracciones. ¿No? Como, se puso de moda la inteligencia artificial y ahora nos ponemos a hablar de inteligencia artificial. ¿Está dentro del plan? ¿En qué colabora con el plan? Si no está dentro del plan, fijémonos en qué puede colaborar, en qué puede sumar, como lo adelantamos, y si no, hablemos de lo que tenemos que hablar. Perfecto. Hay un artículo tuyo reciente en Noticias que justamente hablas de inteligencia artificial y decís, bueno, no, obviamente es súper interesante, es muy importante, pero es una herramienta y tiene que estar la mano preparada para tomar esa herramienta, ¿no? Digo, para tomar algo que acabas de decir y ponerlo en contexto, ¿no? Bueno, ahora estamos antes nos faltaban datos. Después nos faltaba la información. Y ahora nos falta quien toma decisiones con esa información. Ahora tenemos múltiples datos, ya no sabemos cuál usar, cómo transformar lo que hacemos. Entonces, bueno, ¿la inteligencia artificial va a tomar decisiones por mí? No. La inteligencia artificial lo que va a hacer es ponerle rueditas a formas de trabajo y decisiones que pueden tomar las personas de nuestros equipos. Entonces, no es la panacea. Y tampoco se trata de incorporar cualquier cosa porque es lo que está, viste, que el jardín del vecino siempre es más verde. No, mi amigo empresario contrató esto y le fue bárbaro. Bueno, habrá que ver en qué colabora. Hay cosas que son muy sencillas, que son de una adopción fácil, que incluso hasta tienen bajo costo, pero lamentablemente, si no tenés los procesos ordenados y si no identificás quién se va a hacer cargo de las cosas, por ahí inteligencia artificial te hace menos fit, porque tenés otro problema más. Sí, es como querer acelerar el paso de ponerse en forma, ¿no? A veces la IA funciona como un anabólico directamente. Sí, como una cirugía gástrica y que después... o infla procesos, además de que es súper condescendiente en los formatos convencionales que conocemos, todo parece simple, te ordena... No tiene fuentes dudosas, si le dimos mal los datos o los datos no estaban bien procesados, toma decisiones para cualquier lado. Digo, a veces es como un subidón de energía de esa dieta fit que no. Y además, lo que hablábamos antes, hay que saber si está al servicio. Claro. Porque si no es como que te pones
digamos, te pones bajo el yugo de algo que no querías estar. Es como que se invierte el beneficio. Bueno, hay un montón de cositas de IA que se pueden usar de manera sencilla, sobre todo aquellas tareas que son muy reiterativas, claro, o que tienen mucho volumen, respuestas. Claro, las automatizaciones mínimas o de WhatsApp, o de mails, o de mensajes internos, supongo. Sí, o de enviar una factura, de enviar el reclamo de una factura, cosas que, digamos, tienen que aportar un valor, que significa que no haya personas picando teclas. El desafío es explicarle a las personas, a las funciones, cómo usarlas, o sea, cómo tener a sus propios generadores de tareas. Claro. ¿Cuál es el mejor vínculo entre la empresa y el consultor? A ver, ¿un romance intenso de verano o un matrimonio de 25 años? Porque, a ver, me pongo en tu lugar y en el lugar del cliente. Me vas a hacer decir cosas de gente escuchándome. Impropias. Pero un empresario que viene y vos le resolvés un problema. Sí. Después él se va y no digo que repite el problema, pero tiene otros, y vos te quedás pensando, además del problema que le solucionaste, que habías visto grises en otras cosas. Es decir, ¿cuál es el mejor vínculo para que sigas aportando, para que ninguno se canse del otro, para que haya un crecimiento? No es un amor furioso, tiene que ser una relación a largo plazo. Nosotros lo que decimos es, nosotros no resolvemos problemas, nosotros cambiamos de problema, porque una vez que se acaba el primer problema, viene otro. También tenemos que saber darnos cuenta cuando ya no tenemos para resolver en cuanto a nuestra área de expertise. Y ahí tenemos partners que... La pareja abierta sería. Como hasta acá estuvo la bien. metáfora. Claro. No. Pareja abierta la multipareja. me da celos. Claro, no. Claro. Otro consultor no me pongas. No, claro. Pero sí... hasta acá estuvo una relación saludable. Claro. No sé, te tiro el caso de una empresa financiera. Nos conocimos y eran 9. Y ahora deben ser 40. Ya es una mediana. Un dueño muy decidido y un equipazo. Y bueno, cambiamos un montón de cosas. Cambiamos los roles, las funciones, verticalizamos algunas cuestiones, identificamos áreas de negocio, mejoramos el uso de los sistemas, incorporamos otro, acompañamos. Claro, la empresa tiene un volumen y una envergadura que el nivel de consultor que necesita, capaz, es el dueño de un banco. Claro. Digamos, PCH llegó hasta acá y está todo bien. Claro. Nosotros vamos a volver cuando haya otros problemas. Igual, sobre todo por el grado de especificidad, que está bien conocer de todo, pero no hacer todo. Sí, no, cuando no sabemos, pasamos la posta y está bien. Sí nos pasa, por suerte, que hemos visto mucho cambio de PI a ME y hemos acompañado esas transiciones, y a mí me gusta decir que no nos casamos, pero me tienen que preguntar de qué color pinta la oficina. Tenemos que llegar ahí. Tienen que llegar a ese nivel de vínculo. Sí. Primera pregunta muy concreta y muy útil para el que te está escuchando ahora. Tiene una pequeña y dice: Paula, de cobrar muy caro. Carísimo. Pero entonces, bueno, ¿cómo adaptás vos tu banca, digamos, de tu estructura y al tamaño del cliente? Y segunda, para hacer dos en uno, es esta cuestión de tener muchos dueños, muchos socios, porque recién hablaste de un socio muy decidido en la financiera, pero tenés un caso que vos citás en tu blog, no le pones el nombre, que es una empresa de iluminación, que son varios socios. ¿Cómo haces cuando hablas con varias cabezas? Entonces, costos tuyos y varias cabezas sería el resumen. La primera, nosotros trabajamos por proyecto, que es algo que a veces las empresas, las chicas y las medianas no pueden hacer, porque el proyecto tiene la naturaleza de empezar y terminar. Entonces, cuando eso lo quieren hacer internamente, arrancan reentusiasmados y después pincha y se demora. Entonces, nosotros cumplimos el rol del preparador físico. Dale, patea, empezó, terminó. Generalmente somos una línea de 3, hay un consultor, un líder y una gerencia de operaciones, y nosotros tenemos un valor que tiene que repagarse en lo que hagamos. No somos un ticket ni alto, no somos un ticket bajo. A mí me gusta decir que nosotros somos el 60% del costo laboral de un semi-senior y somos 3 senior. En PCH no hay juniors, pero somos todos cuarentones. Alguno Alguno de 30 que me perdone, pero somos cuarentones. Ese es un indicador, el 60% de un senior. Sí. Ah, ok. Sí. Bien.
Y nuestro rol es fortalecer esos mandos medios y hacer que los proyectos se cumplan. Y la segunda pregunta, bueno, a veces, yo creo que la mayor de las veces nosotros no somos, los consultores no somos los que llevamos la solución, sino los que logramos que, de todas estas cosas que hablan, esto va y esto no va. Recordamos que la segunda pregunta es sobre cuando hay varios socios. Varios dueños. Entonces, lo que pasa es que capaz que tienen un afecto societatis muy grande, pero opinan distinto. Entonces dicen, bueno, nos sentamos, sí, nosotros requeremos, pero hay uno que quiere A y otro que quiere B. Y bueno, nosotros nos sentamos y logramos o buscamos el consenso. O sea, tenemos casos de consenso y tenemos casos de que hubo un socio, que era el que más laburaba y el que estaba en la operación, que dijo, me re sirvió este proyecto porque me doy cuenta que yo no me quiero ocupar más de esto y me voy a ir, me voy a quedar como accionista. Buenísimo. Entonces tenemos que buscar un gerente general que ocupe este rol. Reválido. Bueno, a veces nos ponemos un casco en las reuniones y muchas veces somos los que tiramos la granada. Está bien. Perfecto. Tengo una pregunta relacionada con esta forma de gestionar que tiene que ver con delegar. Cuando hablábamos que deleguen otros, es fácil. Cuando te toca delegar a vos, hablaste del seniority. ¿En qué descansas en tu mediana a la hora de poder seguir creciendo, ¿no? Es de las pocas cosas que no guardo la humildad que debería, porque cuando yo empecé era yo sola y hacía todo y era la que vendía, la que consultaba, la que mandaba los mails. Y yo creo que parte de poder asesorar a otro es predicar con el ejemplo, ¿no? Que es uno de los valores de PCH. Yo descanso en mi equipo porque hacen las cosas mucho mejor que yo. O sea, porque lo que yo no sabía hacer, aprendí. Yo entiendo cómo tiene que ser la estructura. Pienso que una empresa de servicios puede ser muy fácil o muy difícil, pero la que me tocó liderar a mí, la que armé, me gusta, me divierte, la he cambiado, seguirá cambiando. Yo tengo una mesa chica donde nosotros llevamos los asuntos nuestros y de los clientes. Somos muy ordenados, tenemos nuestros propios procesos, nuestras propias metodologías, nuestras propias críticas, nuestra propia mejora. Y a lo largo de los años, lo que hemos conseguido, lo que he conseguido con esta mesa es ser más profesionales y saber más en específico algunas materias. Recordamos, vos sos ingeniera industrial, te seguiste formando, te capacitaste, no vas a dejar de hacerlo, no, por suerte, y me parece perfecto. ¿Qué otros perfiles incorporaste? También hablabas de una pata más operativa. ¿Qué otros roles o profesiones, experiencia tenés? Cuando empecé, hace muchos años, a los primeros que buscaba era a los que eran igual a mí. Claro, yo decía, bueno, necesito un clon, que es un gran clásico de un dueño que te dice, yo necesito a alguien igual a mí. Claro. Primer error, lo pasé por el cuerpo. Los perfiles son administración de empresas, buenísimo, contadores, ingenieros, son mis prefe porque entiendo rápido. Sin embargo, en mi equipo tengo una abogada, una socióloga que se equivocaron de carrera y después se especializaron en procesos. Buenísimo. Y bueno, tengo una empresaria o ex empresaria que fundó una empresa y después la vendió y ahora es consultora. O sea, tengo riqueza. A mí me gusta, o sea, cuando elijo a alguien, lo elijo por su trayectoria profesional. No me importa tanto la cucarda del estudio, sino que hable el lenguaje de la pyme. O sea, que hable pyme, que no hable 1000 palabras en inglés, que pueda bajar a tierra eso de que vos viste de la matriz. Bueno, es una matriz que es así, no es la panacea. Sí, tal cual. Estamos conversando con Paula Chimielnicki, que es la fundadora y CEO de PCH Consultores. Vos seguís en Vistage. Sí. Y nos comentabas que estás como miembro y como expositora. Pero un poco, ¿qué es Vistage? A los que no lo saben. Bueno, Vistage me ayudó mucho y es algo que recomiendo mucho a los empresarios. Vistage es una comunidad de empresarios y empresarias que se reúnen en grupos una vez por mes para no sentirse tan solos en la problemática del día a día y para no sentirse tan especiales tampoco. Para los tan, digamos, terapizados como los argentinos, más o menos lo vinculamos con una terapia de grupo, ¿no? Sí, sí, bueno, en su parte más holística sí, en su parte más empresarial, bueno, es una red de colegas
que sufren las mismas circunstancias y que algunos tienen experiencias que pueden aportar al tránsito que está viviendo cada uno. También es una red, un networking espectacular, y para mí tiene un modelo, el mejor modelo de este tipo de organizaciones que ayudan al empresario. Porque vos hablás con pares, pero que no son pares consultores, son pares de, digamos, no mezclan los rubros, digamos, en los grupos, ¿no? No, generalmente no mezclan los rubros, o no se ponen en grupos competencias. Claro. Porque la intención es hablar abiertamente y poder contar dónde tenemos nuestra debilidad. Claro. Pero sí, es un espacio que a mí me ayuda un montón. Hay otros, pero Vistage es una comunidad muy fuerte. Y en tu transición, vi en tu currículum que empezaste con la consultora antes de sí. terminar con tu proceso, digamos, de gerenta en empresas grandes o medianas. Es decir, fue una... No, esas eran corpos. Eran corpos todas. Bueno, no sí. le tengo muy calzado el tamaño o la complejidad. Pero digo, hasta dar el salto de vos independizarte, de armar la tuya, tuviste como un proceso, ¿no? Lo mío empezó muy de casualidad. En el 2011 yo trabajaba para una empresa que era proveedora de Ford, principalmente. Una corpo re grande, linda, donde aprendí un montón de cosas. Ahora ya no está más esa división en Argentina. Y una amiga de mi papá que hace búsqueda y selección de recursos humanos, que trabaja con el mundo pyme, me dijo, ay, vos que resolvés problemas, ¿por qué no venís a escuchar a un cliente que tengo que tiene problemas, que se pelean los de administración y depósito? Y yo tenía 26, 27 años y dije, bueno, voy y escucho. Y bueno, lo escuché, le hice una propuesta y me contrató. Y de repente yo tenía 2 trabajos. Y... bueno, ese trabajo que hice, lo hice bien, y esa persona era miembro Vistage, y entonces le tocó ese mes contar en Vistage el caso, y ahí me llamaron otros. Y bueno, y ahí dije, y ahí te conquistó el mundo pyme, un poco. Mi primer trabajo fue con mi viejo en el estudio contable. Bien. Entonces, un estudio contable mediano de La Matanza, donde entraban un montón de zapateros, metalúrgicos, comerciantes. Claro, que era más un consultor que un contador, tu papá. Todo. Además, claro. A mi papá le gusta hablar mucho. Un confesor. Aparte de hablar, la heredé de papá. Y a mí lo que me gusta es simplificar. Che, pam, vino, que esto es corto. O sea, como tomar decisiones y ejecutar. Y la pyme tiene esa velocidad. Claro. Y tiene esa garra y tiene como esa osadía y audacia que las corporaciones no tienen, que, bueno, tengo un montón de colegas, un montón de mis mejores amigos de la facultad de la FIUBA trabajan en empresas grandes y tienen mucha trayectoria. Y se sienten, no era para mí. Se sienten engranajes, en el fondo, un poco, ¿o no? No les pregunté. Yo creo que algunos están muy contentos con la función que ocupan. Mi espíritu... ¿Te gusta la adrenalina de la pyme? Sí, mi espíritu no iba con las políticas. No, o sea, el mundo pyme me parecía mucho mejor aplicar un ordenamiento y orden y limpieza en un depósito en González Catán que tener una call, tener el voucher. Sí, claro, me generaba más alegría. Claro. Te sentías más útil y aportabas más valor. Sí, y además me pasaba algo, que esto ya habla más de mi personalidad, que es, yo quería ser SEO. Yo quería ver toda la peli. Claro. A mí me mostraban una peli chiquita. Entonces, en la pyme era como, bueno, tenía que hablar con el número 1 y pensar al costado. Después me tuve que hacer cargo de eso y armar PCH de verdad. Bueno, en parte hoy sos guionista también, como de esas películas de cada pyme, o como cortos, ¿no? Nunca lo había pensado así, pero sí hay pedacitos de peli que las narramos. Bien, justo me dejás el pie, un empresario que aprecio mucho, tuvo grandes empresas, después se aburrió, se cansó de ser empresario y se puso como consultor. Y me confesó que duró un año porque veía que los consejos que daba nunca los implementaban, los hacían mal. Bueno. Y le agarraba tal impotencia, tal bronca que dijo, no, yo me meto otra vez a la cancha. Digo. Y volvió y volvió muy bien después. Bueno, sí. Sí, claro. Es como querer hacer gimnasia mirando videos de Instagram. Pero hay que poder manejarlo, eso también vos como consultora, ¿no? Sí, al principio, me ha pasado varias frustraciones y enojos. Claro. Enojos con mis clientes, como, dale, no lo estás haciendo. Cada cual tiene su tiempo. Claro.
digamos, nosotros tenemos un servicio que tiene una expectativa y que nosotros buscamos cumplir, pero está la otra parte que si no ejecuta, no avanza. O sea, milagros no suceden. Son los menos. A veces creo que cuando fundé PCH hace ya 15 años, me enojaba, pero me parece que a veces esas dilaciones se dan más que nada por las decisiones difíciles en cuanto al factor humano. Bueno, me tengo que dar cuenta que mi cuñado, que mi hermano, que mi hijo no va en la posición que lo puse, no es el vendedor estrella, claro. Es el único vendedor que tengo, o sea, y no vende. Entonces, claro. Bueno, tengo que asumir. Me parece que va por ahí. No creo que... No sé, tendría que pensar algún caso en particular, pero sí, a la velocidad que tiene uno no es la velocidad que tiene otro. Claro, lógico. Bueno, yo tengo una última pregunta, claro. Si llegamos. ¿Cómo construís o sentís que fuiste armando tu marca personal? ¿Sentís que tenés una marca personal? ¿Es tu cuenta pendiente? Yo creo que no tengo una marca personal. Hace unos años tenía un Instagram cuando manejaba manejaba muchos kilómetros por día y se me ocurrían un montón de... Me acuerdo de tu Instagram, es verdad. Cosas, está más. No tiene más contenido, ahora tenemos otro más institucional. Me acuerdo que era súper activo, yo recién había entrado en Instagram y yo hacía memes, tenía una creatividad. Yo decía, ¿cómo tiene tiempo para hacer todo esto? Me acuerdo. Porque se me ocurría mientras manejaba muchas horas, claro. Y se me ocurrían memes. Y después me di cuenta que era un laburo en sí misma y no me estaban pagando por hacer eso. Y yo tenía que atender más empresas porque llegaban más. Y justo Obvio. Viene la pandemia y la pandemia nos dio un empujón en cuanto a cantidad de clientes porque nos amplificó. Ahora, marca personal es algo que es un pendiente, es una pregunta sin respuesta por ahora. A mí me gusta hablar de PCH, no me gusta hablar de mí. Está bien, hacer que PCH hable por vos. Tengo que aprender un poco a ver cómo me expongo. Este es un buen camino, ¿no? Venía Hoy este programa. Espectacular. Sí, ¿qué te parece? Además tuviste un sí rápido. No hubo ninguna demora. No, es que, a ver, nosotros tenemos una agencia de prensa y yo me tengo que tirar de cabeza a todo esto por más que me cueste. Así que, bueno, re bien. Estás perfecta. Bueno, gracias. Estoy contenta. Sí, la verdad que siempre contigo aprendemos un montón porque tenés una forma de comunicar además muy cercana y muy creíble y tenés un decir muy cercano para quien no sigue las cuestiones empresariales Gracias. Y un vocabulario muy cotidiano. Y como para yo sí cerrar, porque recién hizo la última Marianela y ahora me toca a mí, ¿cuál crees que puede ser la perspectiva de aquí en adelante y qué escenarios imaginás que pueda haber para este año y el año que viene? Fácil la pregunta. Re fácil. Bueno, pienso que este año no hay batacazo. Uh-huh. Viste que nosotros los argentinos somos como, la repegué. Pienso que este año es más de revisar, de pulir y de concentrar energías. Uh-huh. ¿No? Como, lo que redunda ya no va más. Es momento de pensarse a sentar y ejecutar en consecuencia. Pienso que es un año que capaz no va a tener un brillo ni fuegos artificiales, sino un año de reseteo y aprendizaje un poco más profundo de qué es lo que hacemos y sobre todo para qué lo hacemos. Bien, perfecto. Clarísimo. Bueno, Paula Chmielnicki, a mí me gusta decir Chmielnicki porque me sale. Está mejor dicho. Está mejor dicho. Pues Liaskovich. Bueno, pero somos ahí, alguna Chmielnicki habrás escuchado. Exactamente. Le ponemos una ahí para facilitar. Para facilitar. Bien, muchas gracias por haber estado acá. Esperamos más adelante reiterar la visita con nuevo temario y nuevos casos. Y bueno, Marianela, nuestro reencuentro en una nueva radio. Y excelente, además de lujo, porque ella vino así como, esto no es para mí, y no hubo un nada que no. Es como una invitada modelo, una entrevistada modelo. Parece que nos conociéramos de toda la vida. Listo, nos dejaste la vara muy alto para la próxima. Me siento muy honrada de haber venido al primer programa. Un lujo. Mucha suerte. Nicolás Ciancalini, nuestro operador, muchas gracias por el trabajo de hoy. Muy bueno, muchas gracias. Y nos reencontramos el próximo lunes a las 14. Aquí en Radio Cultura. Sí, y nos encuentran también en @mmedianas, en LinkedIn y en Instagram. Gracias.